Buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy el curso de Historia del Perú. Sí. Tengo ahorita a Cari Campos y tengo a Josué Lino. Ya, vamos a iniciar, a ver, por favor. El día de hoy vamos a utilizar la primera parte correspondiente a lo que era la crisis del Tahuantinsuyo y la llegada de los españoles. La clase anterior habíamos hablado concerniente a lo que era la crisis que estaba ocurriendo, y ahora vamos a ver por qué estos personajes justamente llegan, llamados los socios de la conquista, ¿sí? Llegan aquí al Perú con la intención de querer colonizar, de enseñar la religión, que eso es lo que realmente habían dicho ellos a la corona de España, y por la cual la corona no les había dado permiso alguno. Entonces, con esa intención, vinieron aquí al Perú, pero entonces no sería una colonización, sería una empresa o una compañía. En este caso se llamaría, vulgarmente dicho, Compañía del Levante. ¿Por qué? Porque vinieron, como se dice, a robar, a llevarse o a levantarse todo lo que era oro y plata aquí en nuestro suelo. Tres socios de la conquista: Diego de Almagro, Pizarro y Hernando de Luque. Según los cronistas españoles, estos tres personajes no habrían sido los únicos, sino habrían sido por lo menos unos 5, y los otros habrían propuesto la parte económica, lo que era el dinero para que ellos puedan comprar las embarcaciones, las armas, todo lo que lleva una embarcación para un gran trecho que tenían que cruzar, lo que era el Océano Atlántico. En este mapita que ustedes están viendo, pueden ustedes apreciar, en esta zona que está aquí, que corresponde a España, ellos habrían surcado todo este océano Atlántico para poder llegar aquí en Panamá. Aquí en Panamá establecerían ellos un gran cuartel, ¿no? Pero tú sabes que si este de aquí es el océano Atlántico y el que está aquí el océano Pacífico, por más que esta zona de América del Centro, que hoy en día es Panamá, tú lo puedas ver delgadito, en la parte física del terreno es bastante alto, y habrían ellos que cruzar de uno a otro lugar para poder establecerse. Luego, ellos a través de diversas campañas pasaron por Puerto de Hambre, Puerto Quemado, ¿sí? Hasta que llegaron a la desembocadura del río Puná, y de ahí ya estarían cerca a lo que era el territorio netamente en la zona de Cajamarca. Sin embargo, esta situación va a ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque cada pueblo que ellos fueron llegando significa que va a ser un viaje. De los 3 viajes que hizo el señor Pizarro, quien iba a la cabeza de todo este grupo, en el tercero es al cual nos vamos a referir nosotros en Historia del Perú. El primer y segundo prácticamente correspondería a lo que es Historia Universal. Eso ya se tocará en su curso debidamente más adelante. Ese tercer viaje le permitió llegar hasta lo que es hoy en día Cajamarca. Hacia esa zona habrían de llegar, y a partir de allí es donde empieza la historia que vamos a tener que contar nosotros el día de hoy. Entonces, lo que quiero que quede bien en claro es, mira, todo el trayecto, esas embarcaciones que eran empujadas solamente a velas, ¿sí? Habrían de surcar todo este inmenso océano para poder llegar, ¿no?, a esta zona de Panamá. Ahora, esos 3 socios de la conquista, el primero de ellos, don Diego de Almagro, se encargaría del reclutamiento de soldados y el aprovisionamiento de buques, comida, pertrechos militares. Francisco Pizarro sería encargado de dirigir la expedición. Hernando de Luque sería el gestionador de los fondos y licencias. Muchas veces en algunos cursos, o algunos historiadores,
le asignan a Hernando de Luque como la persona que se encargaría de la religión. Bueno, estás en tercero de secundaria y hay que desestimar esa versión, puesto que los tres eran muy religiosos. Los tres salieron de España brindando de un solo cáliz y comiendo los tres de una sola hostia, ¿no? Que es lo que nos dan en la iglesia en el momento del sacramento, ¿no? Y de la Eucaristía. Entonces, los tres eran religiosos. Entonces, no solamente se lo encarguemos al señor de Luque. Ahora, esta empresa de Levante fue un negocio privado. Los tres no venían con permiso de la corona española. Había un financista oculto, Gaspar de Espinosa, que sería el testaferro de Hernando de Luque. ¿Qué es un testaferro? Es aquella persona que guarda la provisión, guarda la riqueza o guarda el dinero a nombre de otras personas. En este caso, como Hernando de Luque era uno de los integrantes de estos socios, ¿sí? Toda la riqueza que él encontraría se lo entregaría a Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa, por ello, sería un gran amigo. No serían familia, serían una gran amistad, pero Gaspar de Espinosa se lo guardaría. ¿Por qué? Porque cuando ellos terminaron su labor, existía ya en España lo que era el juicio de residencia. Es decir, la corona te buscaba todo lo que tú habías acumulado, tus propiedades, te sacaba la cuenta y luego decía si justificaba lo que la corona te había pagado como sueldo o lo que tú habías encontrado en nuevas tierras de riqueza. Te sacaba la cuenta y si realmente no justificaba, te lo quitaba. Eso era el famoso juicio de residencia. Es lo que realmente debe existir. Si me escapo un poquito del curso actual de historia, es lo que realmente debe de existir en la actualidad, ¿no? Existe una Contraloría que es la que investiga y luego al final te quita. Pero hay muchas cosas que con la palabra testaferro no se puede encontrar. ¿Por qué? Porque no son familia, no son vecinos, solamente son amistades lejanas. Pero obviamente tendrías que confiar mucho, porque a veces el testaferro también se queda con todo, ¿no? Y te desconoce totalmente. Entonces, acá tenemos un buen dato, que Hernando de Luque habría encontrado a Gaspar de Espinosa como testaferro. Pedro Arias Dávila, si juntamos todo, en Panamá le llamaban Pedrarias, otorgó la autorización a cambio de la cuarta parte de los beneficios. En el mapita que te había yo mostrado, acá en Panamá ya se encontraba una dotación. ¿Por qué? Porque de esa dotación habría partido a lo que es México. En México, tú sabes que conquistó el señor Hernán Cortés, ¿sí? Y cuando Pizarro llega con estos socios privados, llega a Panamá, se encuentra que estaba Pedro Arias Dávila o Pedrarias como jefe de ese lugar. Sin embargo, Pedrarias le va a otorgar la autorización a Pizarro y le va a decir, si te vas al sur, recuerda, todo lo que tú juntes, encuentres en oro, encuentres en plata o encuentres de repente en lo que es plantas, animales, todo, de todo me vas a dar solamente la cuarta parte. Y las 3/4 partes que sobren se lo van a repartir entre ustedes tres. Hasta ahí no participaba la gran corona de España, porque recuerda que esto de acá era una empresa privada, como lo dice aquí, privada, ¿okay? En el cual recién en el último viaje los españoles van a decir por qué también nosotros no podemos participar de lo que estos tres socios puedan encontrar. Y ahora sí la gran corona les va a dotar de armas de fuego, de soldados, más alimentos para que ellos puedan venir en un tercer viaje y es donde va a ocurrir lo que realmente todos conocemos. Entonces aquí en la siguiente imagen es una imagen de la clase pasada en la cual te dice bien claro, ¿no?
que no fue una colonización, fue una invasión. Y al invadir, pues nos asaltaron, nos robaron. También está citado ahí lo que dice la capitulación de Toledo, que fue el permiso que le otorgaron a los conquistadores con la finalidad de que ellos tengan un rango, un cargo, que ellos tengan también lo que corresponde a un dinero para ellos poder invertir. En este cuadro más grande tienes un resumen, el primer viaje, segundo viaje, y date cuenta que antes del tercer viaje existió la famosa capitulación de Toledo. Y acá, a estas tierras que nosotros conocemos hoy como América, se le va a llamar Nueva Castilla, ¿sí? Nueva Castilla, y también acá van a otorgar, ¿no?, qué acuerdos de las riquezas se tenían que separar para que ellos pues puedan continuar con su campaña. Y de allí recién viene el tercer viaje. Acá abajo citamos las rutas, ¿ves? Sale desde Panamá, igualito aquí, sale desde Panamá, con colores diferentes se van indicando las rutas que ellos siguieron. Este sería el primer escudo de Lima, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver con simbología netamente española. Pero bueno, aquí en el Perú se van a fundar muchas capitales. Esta que está aquí, ¿sí?, se fundó el 18 de enero. ¿Cuáles eran los requisitos que Pizarro tenía para fundar una capital? Que tenga buenas tierras para la agricultura, que tenga buenos vientos, que tenga agua, en este caso ríos, lagos, lagunas, ¿sí?, y que esté cerca a la capital. La primera capital que se va a fundar en el Perú fue Jauja. Esa era nuestra capital. Pero ¿qué pasaba? Se encontraba muy lejos de la costa peruana. Es decir, si lo comparamos hoy en día, Jauja muy lejos del Callao. Entonces, para poder embarcar las cosas, tenían que traerlo a lomo de bestia, ¿no? O los humanos también tenían que cargarlo. Entonces, Jauja se cambió después a lo que era Lima. Entonces ya Lima sería nuestra segunda capital del Perú. Hubieron otras ciudades como Piura, Cajamarca, ¿no? Mismo Cusco, etcétera, ¿no? Lugares que se fueron fundando. Eso ya se daría un poco más adelante. Acá tenemos una imagen más grande, ¿sí?, de los recorridos que hicieron para el tercer viaje. El tercer viaje se llamó el tercer viaje de la invasión. Esa invasión, ya sabes tú que van a llevar a Cajamarca, van a ingresar por la zona de Piura, Cajamarca. Hay algo que hay que resaltar bastante aquí, jóvenes alumnos, es que estos españoles, aparte de traer pues armamentos, comida, trajeron también algunas plantas y poco a poco fueron trayendo algunos animales. Entonces, así como trajeron eso, también trajeron las enfermedades, las pestes. Una de ellas sería la viruela, aquella que le atacó a Huayna Cápac, y de eso habría muerto. En aquel entonces no existía el antibiótico ni las medicinas. Entonces, muchísima gente habría muerto a causa de esa viruela, ¿no? Entonces, todo eso van a traer los españoles, porque ellos cuando llegaron a estos suelos, era un suelo virgen, un suelo sano. Entonces, también sería una causa por qué la población comenzó a disminuir. Si éramos en un principio cerca de 12 millones de indígenas, ¿por qué cuando llegan los españoles se redujo a 2 millones? Imagínate, ¿qué cantidad de población habría fallecido producto de esta enfermedad? ¿Qué más tenemos? Causas de la invasión, ya lo hemos citado la clase pasada, pero te lo he vuelto aquí a colocar. Todo ese sufrimiento de las tropas de Pizarro por venir cada vez más al sur, porque de acá hasta la línea roja se llama campaña al sur,
Cada vez que ellos fueron bajando, iban sufriendo más. Encontraron pestes, encontraron picaduras de mosquito, no había agua, faltaban alimentos. Ante todo ese sufrimiento, un soldado agarra un papelito y escribe una copla, un mensaje, y lo mete dentro de un ovillo de lana y se lo envía a la esposa del gobernador que estaba aquí en Panamá, ¿no? Se lo envía como un regalo. Ella no sabía lo que venía dentro del ovillo. Entonces, las embarcaciones eran así, mira, las ven, que transportaban las cosas hacia Panamá. Entonces, dentro de ese ovillo, sabes que había una copla o un mensaje llamada, o dicho así, pues bien, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Ese mensaje encierra un significado. Que el recogedor sería Diego de Almagro, porque él se encargaba de ir hasta Panamá a traer pues alimentos, agua, soldados, pero una embarcación se demoraba demasiado. Y el carnicero sería Pizarro, que no le importaba y él seguía avanzando más al sur porque lo único que le interesaba era el oro y era la plata. Entonces, después de qué tiempo la esposa del gobernador Pedrarias, que estaba en Panamá, se habría enterado de esto y lo interpretó y le habló a su esposo. Y su esposo envió una expedición especial que llegase a esta zona de Piura. Es la escena que vemos acá abajito, ¿no? En la isla del Gallo ocurre esta escena, en la cual llegan unos expedicionarios directamente desde la corona española a preguntarle a Pizarro qué es lo que ocurría y qué es lo que pasaba, por qué el sufrimiento, por qué el hambre. Pero como se dice, el olfato del señor Pizarro era más por el oro y la plata y no le importaba la vida de sus soldados. En esa situación, el señor Pizarro traza una línea en el suelo y dice, los que se van al norte, mira el puntero, los que se van al norte van a ser pobres y los que se van al sur van a ser ricos. Que elija el que quiere quedarse. Ante esa pregunta, solamente cruzaron la línea 13 personajes. Por eso la denominación, la isla de los 13 del Gallo. ¿Okay? Las siguientes diapositivas están explicadas en la clase pasada. Ya vendrían a ser los sucesos de Cajamarca. Sabemos nosotros que rápidamente te cuento de que capturan al Inca Atahualpa, ¿no? Y ellos deciden quemarlo vivo. ¿Por qué? Porque le encontraron, ¿no? Algunos detalles que estaban fuera de lo que los españoles creían. Lo culparon de herejía, o sea, de creer en varios dioses. Lo culparon de tener muchas esposas y sus esposas eran sus hermanas. Los culparon de que había lanzado al suelo la Biblia y lo encarcelan. Entonces, luego le cambian la pena de muerte. En un principio fue la hoguera y después el garrote. Lo encierran y luego Atahualpa decide no presentarles un rescate, ¿no? En el cual le presentan pues 2 cuartos de oro por 1 de plata. Finalmente, los españoles le aplican igual el juicio a Atahualpa, lo bautizan como Juan Atahualpa y luego lo ahorcan, ¿no? Ya para ello, Atahualpa había cumplido con la mayoría de lo que era su ofrecimiento del rescate. Pero aún así, lo respetaron y lo mataron. Eso hizo que su otro hermano que se encontraba allá en Cusco se levante, ¿no? Entonces, acá podemos citar nosotros causas de la caída del Tahuantinsuyo, que también hemos visto la clase pasada, y tenemos los factores de desintegración. ¿Por qué este imperio se va a desintegrar? ¿No? ¿Por qué los grandes curacas abandonan a los incas? Más detalle de ello tenemos también en las siguientes diapositivas. Los amigos y auxiliares indígenas, ¿qué pasó con ellos? Pronto descubren
que los conquistadores eran unos mentirosos, porque mataban gente, ¿no? Y la etnia inca, o sea, la raza inca, es la que más va a resistir. Es ahí donde vemos el nacimiento de Manco Inca, que va a ser el primer personaje que va a resistir, ¿no? Se va a rebelar, porque notaron que todos los motivos que habrían tenido los españoles eran pura falsedad, ¿no? Estos conquistadores, aunados a algunas razas o etnias indígenas que no querían situarse a las órdenes del Tahuantinsuyo. Tenemos, por ejemplo, los feroces chancas, que nunca quisieron pertenecer al Tahuantinsuyo y siempre estaban en constante lucha con los soldados del Tahuantinsuyo. Entonces, ese tipo de raza se le habría unido a los españoles. Entonces, más adelante, esos indígenas se van a dar cuenta, ¿no? Que estos españoles eran unos mentirosos, que estaban matando solamente por ese bendito material llamado oro y plata. Entonces, eso es también para que tú, en tus momentos libres, puedas leerlo con mayor detenimiento. Luego, ¿qué más tenemos? Ese Tahuantinsuyo que tú conoces en algún momento, más adelante, mira el tamaño que va a tomar, ¿sí? Se va a convertir en un virreinato. Ese es un tema que viene después. Ahora, este mapita que está en la parte superior, ¿sí? Es el mapita correspondiente a la repartición del mundo. Y mira de dónde venía, desde aquí. ¿Quién queda aquí? España. España, como fue el primer país que comenzó a explorar tierras lejanas, antes que ellos, habrían sido los portugueses que se encuentran aquí, adelante de España. Ahí se ve clarito, ¿sí? Entonces, habrían ellos de haber iniciado y ellos se repartieron y dijeron, toda esta zona de Morado, todo esto que está acá, le pertenece a los portugueses, incluido el continente africano. Y todo lo que está de amarillo le pertenecería a los españoles. ¿Cómo se llamó ese tratado? Tratado de Tordesillas, ¿ya? El reparto del mundo. Es por eso que si nos vamos a este detalle que está aquí, ¿sí? En el siguiente tema lo vamos a ver así, Virreinato del Perú, y acá dice dominios del Portugal. Esa línea imaginaria que pasa por acá, ¿sí? Es la misma que está pasando por esta zona. Por eso que estos territorios, los españoles, no lo pudieron explorar, no pudieron acercarse. Recordemos que esto hoy en día es Brasil, ¿ya? Y eso pertenecía a territorios portugueses. ¿Qué más tenemos? Camino al Cusco. Miren ustedes la ruta. Desde Cajamarca pasaron por Huaylas, Jauja, para poder llegar al Cusco, ¿no? Para poder llegar al Cusco, dice, muerto Atahualpa, Pizarro marchó rumbo al Cusco por el camino del Capañán. Capañán son todos los caminos que hay en el Tahuantinsuyo. Nombró a Tupac Hualpa o Toparpa como nuevo Inca o un falso Inca. Recuerda tú que solamente los indígenas se encargaban de elegir al nuevo sucesor, más no los españoles. Entonces sería un falso Inca el señor Toparpa. En Jaquijahuana, a Tupac Hualpa o Toparpa lo culparon de la muerte, o culparon a su muerte del señor Calpuchima, quien murió en la hoguera. Alguien le habría dado veneno de víbora al señor Tupac Hualpa, ¿no? Y le echaron la culpa a Calpuchima. Manco Inca fue nombrado nuevo soberano, pero no se hizo la real ceremonia de ponerle la mascapaicha, y por eso es que Manco Inca dice fue nombrado, pero no se dice quién. Entonces, Pizarro, al llegar al Cusco, nombra como nuevo Inca a Manco Inca. Mira, lo nombra, que era otro hijo de Huayna Cápac. Ojo, en un principio habíamos citado a Huáscar y Atahualpa, y ahora sale otro hijo. Dice que era hijo de Huayna Cápac, ¿no? Partidario de Huáscar y enemigo de Atahualpa. Con este se sella la alianza hispano-quechua.
En noviembre de 1533 los españoles ingresan a Cusco y saquean, apoderándose del oro y la plata de los templos, como el Coricancha y el de los palacios. Entonces, acá recién se da a conocer cuál era la intención de los españoles, ¿no? Era el robo, era el asalto. Bien. También, según el cronista Guamán Poma de Ayala, en sus relatos y gráficos, nos deja una versión, ¿no? Que sí existió Cahuide, el último de las resistencias de Vilcabamba. Entonces, Cahuide habría llegado y Cahuide, pues, habría defendido ahí en la fortaleza de Sacsayhuama contra el poderío. Y dice, y según cuenta la leyenda, ¿no? Que él poseía en la boca una bola de hojas de coca que él chaschaba, masticaba, y ese jugo se lo iba pasando. En los tiempos actuales y aquí en el occidente conocemos que la hoja de coca tiene muchos derivados, pero en aquel entonces ellos lo conocían como una hierba, ¿no? Y ellos lo tomaban como un té, ¿no? Que era para la digestión, para el organismo, pero los de occidente ya lo tomaron con otra versión. Y entonces el señor Cahuide, desde la parte alta, iba, venía, defendía, empujaba las escaleras, les daba de porrazo en la cabeza a los españoles, hasta que tantas flechas le habrían caído en el cuerpo y él las resistió. Pero al ver pues los disparos de arcabuces, el señor cayó herido y aún así seguía luchando, hasta que ya no pudo y desde la torre de los 9 metros se lanzó al vacío. Esa sería la historia del señor Cahuide. Acá tenemos finalmente cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Nos trajeron de Europa algunas plantaciones, animales, y nosotros también aportamos al mundo. Tenemos las consecuencias de la conquista, ¿no? Conocimos nuevas enfermedades como la viruela, gripe, el sarampión. Habríamos perdido como unos 30 millones de habitantes. Destrucción de la cultura indígena, explotación de los indios, y también algunos pasaron a lo que era la esclavitud. Entonces, esa partecita sería muy bueno que tú la leyeses en casita. Yo te voy a preguntar, a ver quién está por ahí. Dime, Lino, ¿en qué consistió el Tratado de Tordesillas? ¿Cuál? El Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas. Puedes observarlo ahí en tu diapositiva, Mm, en la diapositiva número 8. Te estoy mostrando la imagen, pero tú dime en qué consistió el Tratado de Tordesillas. el Tratado de Tordesillas consistió en que tenía que darle... no, A ver, ¿puedes aportar algo, Caricampos? La invasión. No te escuché. En la invasión que aportaron. El Tratado de Tordesillas sería la repartición del mundo entre qué países ya. España y ajá, Portugal. Portugal. España y Portugal, ¿correcto? ¿Cómo se llamó el último inca de la resistencia en Sacsayhuama? Mm, Manco Inca. No, se llamó No. Cahuide. Cahuide, Cahuide. ¿ya? Según la versión de Guamán Poma de Ayala, sí existió, pero según el Inca Garcilaso de la Vega, no existió para él Cahuide, ¿ok? ¿Cuál fue el ofrecimiento del señor Atahualpa para su rescate? Caricampos, ¿cuál fue el ofrecimiento del señor Atahualpa para su rescate? ¿Qué le ofreció a los españoles para que lo puedan liberar? Oro, ¿Qué más? plata. Muy bien. Y finalmente, dime, Lino, ¿realmente los españoles llegaron a colonizarnos o invadirnos? ¿Por qué? Más fue una invasión porque vinieron a robar más que todo los metales. Muy bien.
Muy bien, chicos. Veo que la clase les ha quedado bien clarita. Estamos llegando al final. No se olviden ustedes, la próxima semana estaré dejando su tarea ya correspondiente a 2 temas que en la cual ya hemos ido avanzando. Eso sería todo. Los dejo. Cuídense hasta una próxima ocasión. Buenos días. Sí, profesor. Ya, profesor.